Hola a todos, qué bueno que puedan estar conectados el día de hoy. Quiero saludar especialmente a las personas que están en Local en casa. Sé que hay algunas personas que están en la casa de Paco y de Juli. Bienvenidos, qué bueno que estemos empezando con esta nueva experiencia de Local en casa. También quiero saludar a las personas que están en la casa de Walter y Mafe. Bienvenidos, y todos aquellos que quieran ser parte de Local en casa, quiero invitarlos a que saquen su celular. Saquen su celular. Y acá hay un QR. En ese QR, tómenle una foto, ahí van a encontrar la página web de Local Church y ahí van a encontrar toda la información, no solamente de Local en casa, sino de todas las cosas que estamos haciendo. Como saben, estamos en una serie donde estamos hablando del pecado, que estamos en guerra, y la guerra que tenemos es contra el pecado. Realmente esa es la guerra en la cual nosotros debemos estar enfocados. Y es una charla, es una serie de 5 charlas. Y ya hemos tenido 2 charlas. La primera charla, unas verdades increíbles. Y la primera verdad que encontrábamos es que nosotros somos expertos en ver el pecado que hay en otras personas, pero somos malísimos en ver el pecado que nosotros tenemos. No lo reconocemos. También veíamos en esa primera charla que todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Que no hay nadie que no pueda decir que no haya pecado. Y eso es bueno. ¿Y saben por qué es bueno? Porque eso nos pone a todos en el mismo nivel. Todos necesitamos reconocer que somos pecadores. Porque Jesús enseñó que Él llama, Él reconoce. Él quiere que sean sus seguidores. Él quiere que hagan parte de su movimiento todos aquellos que reconocen que son pecadores. ¡Wow! El ser pecador es un prerequisito para que Jesús me pueda llamar. Pero también en esa charla veíamos que el pecado es como un ácido, que todo lo que toca lo daña. Pero después tuvimos una segunda charla, y esa segunda charla que tuvimos, hablábamos que el pecado no es una creación de Dios. El pecado fue introducido a la humanidad a través de un enemigo, a través de el Señor de la guerra. Porque el Señor de la guerra quiere que nosotros constantemente estemos luchando. ¿Y que estemos luchando qué? Contra el pecado. Que no perdamos de perspectiva que realmente lo que quiere el enemigo, lo que quiere el Señor de la guerra, lo que quiere Satanás, es que nosotros nos autodestruyamos. Y la manera en la que nosotros nos autodestruimos es a través del pecado. Es a través del pecado. Hoy, la tercera charla. Y antes de comenzar la tercera charla, recordarles que estamos hablando del pecado no para que te sientas mal, no para que te sientas culpable, no para que hagas todo el esfuerzo humano por no pecar. No, creo que nosotros debemos conocer el pecado, porque en la medida en que nosotros conocemos el pecado, por qué lo hacemos, cuáles son las consecuencias, cuál es el daño que nos generamos, yo creo que podemos aprender un poco más acerca del amor de Dios, de la gracia de Jesús, y podemos entender por qué Él decidió ir a un madero, una cruz, y clavarse por nuestros pecados para que recibiéramos perdón. Entonces, por eso creo que es un tema increíble el del pecado, y que no lo debemos ver como el pecado, sino lo debemos como decir, wow, este es como la puerta que me lleva a entender el amor, la gracia y la misericordia que Dios tiene por mi vida. Hoy, ¿de qué quiero hablarles? Hoy quiero hablarles de el pecado tiene una voz. Ese es el tema. El pecado tiene una voz. Y el pecado que tiene una voz es como un copiloto. Es un copiloto que siempre está al lado mío cuando decido avanzar en mi vida. Cuando en mi vida decido, quiero llegar a un destino. Siempre que me subo al carro para poder llegar al lugar donde yo quiero llegar, quiero decirles algo. Y que eso les quede hoy en toda la charla. Siempre va a tener un copiloto. Y ese copiloto es la voz del pecado, que me habla, que me seduce, que me influencia, para que yo no llegue al lugar donde debo llegar, para que yo no llegue al lugar que Dios quiere que yo llegue. Siempre voy a tener un copiloto. Y miren, no importa que tan santo, no importa cuántos años lleves en la iglesia, no importa si eres nuevo, si eres viejo, no importa si te sabes toda la Biblia o no, siempre que tú te montas en el carro para poder llegar al destino que Dios tiene para tu vida, siempre se va a subir el copiloto, que es la voz del pecado.
Y el pecado, considero yo, tiene una voz. Porque cuando el pecado nos habla, va a ser evidente. Cuando el pecado como que se muestra, creo que nos va a mostrar quién es. Y nos vamos a dar cuenta que definitivamente no debemos hacerle caso. Pero el pecado es astuto. El Señor de la guerra es astuto. Y Él sabe que tiene que hablarnos con sutileza. Él tiene que hablarnos con magia. Él tiene que hablarnos de tal manera que no lo reconozcamos. Pero la voz del pecado siempre se monta de copiloto. Y esto es muy importante. Nunca va a querer tomar el control. Nunca va a querer tomar el volante. Siempre va a querer que tú tomes las decisiones. La voz del pecado siempre va a querer que tú tomes las decisiones. ¿Y sabes por qué? Porque cuando tú llegues al lugar que supuestamente ibas a llegar, pero te das cuenta que no estás en el lugar donde tenías que llegar y no era el lugar donde Dios quería que tú estuvieras, obviamente esa misma voz y el Señor de la guerra que va acá atrás, el Señor de la guerra también a veces se siente y va atrás, ¿saben qué? Va a decir, fue tu culpa, porque tú estás manejando, porque tú eres el responsable de tu vida, y por eso nunca va a querer esa voz tomar el control. ¿Y esta voz de qué se trata? ¿Cuál es esta voz? ¿Cuál es la voz del pecado que me habla, que me influencia, que me guía? Que es como un copiloto que me va diciendo hacia dónde tomar. Y por lo general siempre te va a enredar. Siempre te va a hacer tomar la ruta más larga para que llegues al lugar que tú menos quieres llegar. Y la voz del pecado se llama tentación. Se llama tentación. Y todos luchamos con la tentación. Lo más seguro es que tú ayer tuviste tentación. Lo más seguro es que te levantaste y tuviste tentaciones. Constantemente la tentación está tocando en la puerta de tu vida. Y la tentación es como un copiloto que siempre que quieres llegar a un destino, que siempre que quieres obedecer a Dios, que quieres hacer las cosas como Dios quiere, es como si te subieras en un carro, como que Dios te dice, este es el lugar donde tú tienes que estar. Pero en el momento en que tú te montas, la tentación se va a subir contigo. Y te va a influenciar, te va a hablar al oído con dulzura. Y va a tratar de persuadirte para que tomes el camino y la ruta equivocada. Y la tentación, cuando nosotros leemos el texto bíblico, lo encontramos desde el principio hasta el final. Está en la mayoría de historias envuelto en las crisis que tienen las personas y los personajes bíblicos. Jesús sufrió tentaciones. Porque la tentación es la manera en la que el pecado habla. Y yo quiero contarles hoy una historia donde habla acerca de la tentación y habla acerca del costo que tiene el caer en tentación. Es una historia que está en primera de Samuel 13. Y antes de contarles la historia, quiero como dejar súper clara cuál es la definición de tentación. Y la tentación habla acerca de cómo nosotros estamos en un lugar donde nuestros deseos se extravían. Y hoy quiero como contarles un poquito de esa definición. Y miren, la tentación en general es cualquier cosa, estado, forma o condición que por cualquier razón que sea
tiene una fuerza o eficacia para seducir, para apartar la mente y el corazón de un hombre de su obediencia en cualquier pecado. Esa es la definición de la tentación. Y con esa definición quiero leerles la historia que pasa en Primera de Samuel. En Primera de Samuel, que es un libro que está en el Antiguo Testamento, habla acerca de Saúl, que es el rey y es el primer rey de Israel. ¿Y qué es lo que pasa con Saúl? Saúl se monta en el carro de poder cumplir una de las tareas a la cual él fue llamado. Pero cuando él se sube en ese carro, adivinen que se sube con él la tentación. Y cuando él va a dirigirse a ese lugar donde tiene que llegar, la tentación le habla. Y cuando la tentación le habla, Saúl toma malas decisiones que parecen correctas, pero son malas. ¿Y qué es lo que sucede? Que Saúl termina en un lugar que él no quiere estar, un lugar donde Dios no quiere que esté. Él cae frente a la tentación. Y hoy el mensaje que quiero dejarles es: no caigas en la tentación. Y miremos cómo trabaja la tentación. Y vamos a leer Primera de Samuel 13. Y miren lo que dice Primera de Samuel. Vamos a comenzar desde el 8. Primera de Samuel 13:8 dice lo siguiente: allí estuvo esperando 7 días, según el plazo indicado por Samuel, pero este no llegaba. Como los soldados comenzaban a desbandarse, Saúl ordenó: tráiganme el holocausto y los sacrificios de comunión. Y él mismo ofreció el holocausto en el momento en que Saúl terminaba de celebrar el sacrificio. Llegó Samuel. Saúl salió a recibirlo y lo saludó. Pero Samuel le reclamó: ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Es una pregunta que muchas veces Dios nos hace. Que muchas veces nos hacemos a nosotros mismos, como: ¿qué hice? Yo creo que a todos nos ha pasado. ¿Qué hice? ¿Qué hice? Y a través de esta historia quiero capturar algunas verdades para que podamos aprender cómo funciona la tentación y qué es la tentación. Y recordar que las historias tienen poder. En las historias bíblicas podemos capturar verdades que trascienden cultura, tiempo. Son verdades que Dios nos regala a cada uno de nosotros. Y Dios tuvo la creatividad de ponerlas en historias para que sobrevivieran en el tiempo. ¿Y qué es lo que nosotros vemos? Lo que nosotros vemos en el inicio de esta historia, es que las tentaciones no son pecados. Y es algo que nosotros debemos de tener súper claro. Las tentaciones no son pecado. Lo voy a repetir porque es algo que define muy bien lo que es una tentación. Las tentaciones no son pecado. Y no debes sentir vergüenza por las luchas que tú tienes con las tentaciones. No debes sentir vergüenza por las luchas que tienes con las tentaciones. Que esto te pueda quedar en tu corazón y en tu mente. Porque qué bueno que en lo que queremos construir, que es que podamos empezar a rendir cuentas, podamos hablar de las tentaciones, podamos hablar de cuáles son las tentaciones que yo tengo, que yo rápidamente pueda identificar la voz de mi copiloto, ¿cierto? Yo puedo decir: copiloto, yo sé que me estás hablando, y sabes que voy a hablar con otras personas acerca de esa voz, porque creo que tu voz dulce, suave, así que me quiere influenciar, cuando la expongo ante otras personas me voy a dar cuenta que definitivamente es un engaño. Y hoy debemos tener claro: las tentaciones no son pecado y no deberíamos sentir vergüenza por las tentaciones que tenemos. Es evidente que
al principio de la historia lo que vemos es que Saúl tenía que ir a pelear una gran guerra. Y cuando fue a pelear esa gran guerra, se montó en su carro, en su carruaje. Y en ese carruaje se subió un copiloto. Pero este copiloto estuvo alrededor de varias emociones que nosotros debemos aprender a identificar. Primero, Saúl sintió que no podía esperar más. Saúl dijo: van 7 días. Y Saúl no pudo manejar la paciencia, el esperar. Y muchos de nosotros empezamos a escuchar más suave, con más fuerza, la voz de la tentación cuando empezamos a perder paciencia. Cuando empezamos a decir como, ¿cuánto tiempo tiene que pasar mientras qué? ¿Cuánto tiempo más tengo que esperar para qué? ¿Cuándo va a cambiar? Porque así no puedo aguantarlo más. Y empezamos a tener poca paciencia. Es cuando podemos empezar a escuchar la voz del copiloto de la tentación con más claridad. Y eso fue lo que le pasó a Saúl. Saúl empezó a decir: llevan 7 días. Pero no solamente llevan 7 días, sino que los soldados empezaron a irse. Y Saúl se vio sin tiempo y se vio sin recursos. Y voy a repetir esto porque la tentación le encanta caminar, dar consejos, dar dirección. ¿Cuándo? Cuando no hay paciencia y cuando no hay recursos. Ten paciencia. Paciencia. Dios tiene un plan y Dios está orando y Dios está tratando. Y los tiempos de Dios son tan extraños, pero tan perfectos. Ten paciencia. La tentación le encanta hablar cuando no hay tiempo y cuando no hay recursos. Es lo primero, pero recordar, porfa, la tentación no es un pecado. No te avergüences, habla de ella. Hay un versículo que está en Hebreos 4:15 que dice lo siguiente: porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo. Jesús ha sido tentado en todo. Jesús, ¿cómo no vas a ser tentado tú? ¿Cómo no vas a ser tentado yo? Claro que sí. Ha sido tentado en todo, de la misma manera que nosotros. Aunque sin pecado. Lo segundo que quiero hablar acerca de la historia de Saúl es que las tentaciones preceden el pecado. Si vencemos las tentaciones, no pecaremos. Y esto es supremamente importante, y por eso la voz del pecado es la tentación. Porque si nosotros logramos vencer la tentación, no caeremos en pecado. Si nosotros en nuestra ruta, en nuestro destino, logramos enfocarnos realmente al lugar donde voy, no en las voces externas, no en las voces del copiloto, sino yo logro enfocarme en el lugar que yo voy a ir. Si yo logro enfocarme, voy a lograr triunfar. Y miren, si yo logro enfocarme en que debo ser el marido que Dios quiere que Dios sea, voy a estar enfocado. Si yo logro enfocarme en ser la persona que Dios quiere que yo sea y me voy a enfocar en eso, voy a lograr vencer la tentación. Si yo logro enfocarme en ser el padre que Dios quiere que yo sea, voy a enfocarme. Si Dios quiere que yo me enfoque en ser el trabajador, el jefe, el amigo que Dios quiere que yo sea, voy a llegar. Que no escuches la voz del copiloto diciéndote que hay una mejor ruta. Que no escuches la voz del pecado, la tentación, cuando te sientas sin recursos. Va a haber momentos que te sientes sin recursos. No la escuches. Confía en que vas al destino.
Cuando te sientas sin tiempo, confía. Confía. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando Saúl en la historia empieza a escuchar y a ver todos estos elementos, ¿qué es lo que hace Saúl? Lo que Saúl es que él mismo quiere ofrecer el sacrificio. Él mismo quiere suplir. Él hace algo que está en contra de lo que Dios quiere para su vida. Y cae en tentación y peca. Ojo, es algo bueno. Es algo bueno. Pero es algo que Dios no quiere para su vida. Y cae en tentación y peca. Y peca. Y tercero y último, es que nosotros debemos entender que hay una gran verdad, y es que las tentaciones no son pasivas. Si las tentaciones no son pasivas, tú no puedes ser pasivo ante la tentación. Las tentaciones son activas y buscan atraparte y alcanzarte. Las tentaciones no son pasivas, sino activas y buscan atraparte y alcanzarte. Tú debes ser activo frente a tu guerra y a tu batalla con las tentaciones. Debes serlo. Debes serlo. Lo que dice Jesús en el Nuevo Testamento es algo increíble. Es increíble porque lo que dice Jesús es: trabajen, luchen por no caer en tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne, el cuerpo, las emociones y los deseos no. Es triste ver cómo Saúl, al caer en tentación, perdió el norte y perdió el lugar a donde quería ir. Lo que dice en 1 Samuel 13:13 es increíble. Y mire lo que dice. Esto se lo dice Samuel a Saúl. Y mire lo que le dice: te has portado como un necio, le replicó Samuel. No has cumplido el mandato que te dio el Señor tu Dios. El Señor habría establecido tu reino sobre Israel para siempre. Pero ahora te digo que tu reino no permanecerá. Qué palabras tan duras. Palabras muy, muy duras. Y eso sucede. Eso sucede porque Saúl cayó en tentación y pecó. Porque el pecado es como el ácido, que todo lo que toca lo daña. La tentación es la voz del pecado. Es el copiloto que no podemos tener. Es el copiloto que te va a llevar al destino equivocado, y eso le pasó a Saúl. Él pudo haber tenido un reino que perdurara. Pero cayó en tentación y no lo fue. Y gracias por Jesucristo. Gracias que Él vino a vencer el pecado. Porque lo mismo que sufrió Saúl, lo podemos sufrir todos nosotros, porque somos pecadores. Pero Jesucristo vino y venció el pecado. Jesucristo vino y nos enseñó cómo vivir. Jesucristo vino a ser tentado en todo y no pecar, para que fuera nuestro ejemplo. Y aunque podamos caer en tentación, porque muchas veces caemos, hay una promesa que Él nos regaló, y está en Romanos 8:8.
Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, aunque cuando todavía habíamos escuchado la voz de la tentación, aunque aún nos dejamos llevar por la voz de tentación y pecamos y éramos pecadores y somos pecadores, aún así en esa condición, Cristo murió por ti y murió por mí. Cristo murió por nosotros para que tuviéramos una nueva oportunidad, para que pudiéramos levantarnos y nos pudiéramos volver a montar en el carro de la vida. Y cuando nos volvamos a montar, sí, se va a volver a montar la tentación y va a ser el peor copiloto de la vida. Pero cuando me vuelva a subir, debo reconocer que aprendí. Debo reconocer que estoy en un proceso y que la tentación no puede volver a llegar a mi vida y que la tentación no puede volver a influenciarme como lo hizo. Yo quiero invitarlos a que hoy podamos rendir nuestra vida a Jesús, que hoy podamos entregar todo lo que somos a Dios, que podamos entregarle nuestra vida a Jesucristo, que hoy podamos entender que lo que le pasó a Saúl no nos pasa a ti ni a mí. ¿Por qué? Porque tenemos un Salvador y ese Salvador es Jesucristo. Yo quiero que entendamos el poder, el amor y la misericordia de Jesucristo en nuestras vidas y cómo literalmente Él vino a vencer el pecado y a transformarme. El pecado te destruye. El pecado tiene unas consecuencias muy, muy, muy severas en nuestra vida. Pero Jesucristo vino a romperlas. Y si tú quieres tomar una decisión por Jesús, de creer en Él, de seguirlo, de decir, sí, Jesús, quiero entregarte mi vida, yo te quiero invitar a que hagas la siguiente declaración. Porfa, no la hagas ahorita, hazla en otro momento, hazla porque no quiero que repitas una oración. Mi anhelo es que tú puedas, en tu privacidad, en lo secreto, tú puedas declarar con tu voz, creyendo en tu corazón, que Jesucristo es tu Señor y es tu Salvador. Y cuando tú hagas esa declaración, créelo con todo tu corazón, porque yo lo creo con tu corazón, con todo mi corazón. Dios va a empezar a hacer milagros en tu vida, milagros brutales. Quiero cerrar con una pequeña oración por todos ustedes, y antes de hacer la oración, contarles que vamos a tener local groups. Local groups es un lugar increíble en el cual podemos rendir cuentas. Vamos a empezar a rendir cuentas porque no vamos a dejar que la voz del pecado, que es la tentación, no vamos a dejar que el señor de la guerra, que es Satanás, nos destruya, y no vamos a dejar que el pecado gane la guerra en nuestras vidas. Así que los espero en local groups. Dios, Señor, hoy yo quiero darte gracias por el mensaje de hoy. Permítenos no caer en tentación. Permítenos entender que la tentación no es un pecado. Permítenos entender que toda tentación precede al pecado. Y permítenos entender que la voz de la tentación es clarísima cuando hay escasez de tiempo y de recursos. Y que pueda reconocer esos estados en mi vida. Que tuya sea toda la gloria, que tuya sea toda la honra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Nos vemos dentro de 8 días. Dentro de 8 días para la cuarta entrega de esta serie, el pecado, la guerra. Chao, nos vemos.
Hola, gracias por conectarte a la charla. Creemos que no importa dónde estés, Dios puede traer cielo a la tierra a través de ti. Te dejamos la charla anterior y no olvides suscribirte para que todos los domingos te lleguen notificaciones del contenido que subiremos al canal de YouTube. ¡Chao!